Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy Entre Medios platicaremos sobre los movimientos y las luchas de las mujeres en México y por supuesto aquí en Sonora. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta cita semanal que tenemos Entre Medios. Estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV en nuestra querida Universidad de Sonora. Como bien sabe, Entre Medios es un esfuerzo del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad, la Dirección de Comunicación y Unison TV. Como ya le adelantaba en la entrada del programa, como seguramente usted que nos sigue y que nos hace el gran honor de sintonizarnos cada semana, cada jueves, con retransmisión los sábados, ha estado al tanto de la serie de movimientos o de manifestaciones públicas por diferentes colectivos o colectivas, como se le llama más correctamente hoy, de mujeres en el país. Es un movimiento, vale decirlo, mundial, latinoamericano y por supuesto se ha ido ganando espacios en las calles, en los lugares públicos de México, y Hermosillo no ha sido la excepción. Vale la pena revisar a profundidad el tema y es lo que vamos a intentar en esta media hora de programa. Para ello me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la maestra María Elena Carrera. Ella es coordinadora de la Agrupación Nacional Mujeres y Punto, pero además es la secretaria académica del posgrado en Derecho de nuestra universidad. María Elena, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida Entre Medios. Al contrario, Jesús, un placer para mí estar aquí contigo en este espacio universitario para reflexionar tan importantes temas. Además, con muchísimo tiempo en el activismo ya de mujeres, ¿verdad? Así es, muchos años, alrededor de 26, 27 años. Bueno. Yo no te pregunté. Bueno, qué bueno. No, me da mucho gusto que estés con nosotros. Sabemos de tu conocimiento y de tu trayectoria en el tema. También me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida a su casa a Tirso Amante. Tirso Amante es sociólogo, un joven muy inquieto en este tipo de temas, como en otros más de política también, y productor del noticiario Reporte 100, que se transmite de lunes a viernes por Uniradio. Tirso, gracias también por aceptar la invitación a conversar con nosotros en este tema que sabemos te apasiona y le entiendes bastante. Además, me gusta mucho porque es la visión sociológica, joven, de una visión, digamos, emergente, y con el contraste de la visión de María Elena, de la visión desde el lado de la mujer, pues. Pues muchas gracias por la invitación, Jesús, María Elena. Mucho gusto estar contigo en esta mesa, es para mí un honor. Y pues espero que sea la primera de algunas participaciones. Seguro que así será. Me encanta este tema, aunque a veces tengo posturas encontradas sobre si somos los hombres quienes debemos de abordarlo, pero creo que sí. En cierta medida para construirnos nuevamente a nosotros y contribuir a las causas de las Pues mujeres. mira, ya abrió fuego, Tirso, María Elena. A ver, el tema de las colectivas femeninas, no me gusta feminista, me gusta más femeninas. Okay. Puede ser. Es un tema de hombres también. Sí, es un tema. Debe ser un tema de hombres. Es un tema de ambos géneros, porque de lo que se trata es de construir una nueva cultura. Y en la cultura no solamente están las mujeres, están los hombres también, y bueno, también una serie de colectividades, los diferentes géneros. Lo importante aquí, Jesús, es que debemos decíamos fuera de cámaras, que es contradictorio que tengamos que estar exigiendo lo que es un derecho. Absurdo parece, Las mujeres tenemos derecho a incorporarnos a la economía, a la educación, debemos de tener acceso a la salud, a trabajo igual, salario igual, la capacidad de definir sobre nuestra propia sexualidad y de lo que queremos, y también tener voz y voto en la familia, que también es un derecho.
Y son derechos humanos, son derechos conquistados en 1948, cuando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que después fue ya cambiado por los derechos generales, ¿no? Entonces, pues sí resulta contradictorio y en eso estamos, Jesús, y sí, yo estoy plenamente convencida de que hombres y mujeres tenemos que dar la lucha para tener a los diversos géneros en paz, cada quien respetándonos fundamentalmente y por supuesto impulsando los derechos de todo mundo. ¿Coincides, Tirso? Coincido, pero algo yo te agregaría que creo que esta discusión tiene que surgir en caminos paralelos. Es decir, primero los hombres tenemos que entender a las mujeres. Históricamente ha existido esta brecha. Nosotros hemos construido como hombres una serie de restricciones para que la mujer ejerza un montón de libertades en la sociedad. Y entonces creo que antes de sentirnos conocedores del tema y poder empezar a aportar puntos para la discusión, tenemos que escuchar a las mujeres. Para mí es muy importante que los hombres primero entendamos que somos parte fundamental del problema de las brechas en cuestión de género y que una vez que hayamos escuchado, entonces sí podamos tener un diálogo horizontal mucho más abierto para entender de qué manera podemos trabajar juntos. No excluirnos, pero sí tal vez en un principio marcar una distancia y entender que somos nosotros los que estamos muy lejanos a la comprensión de los problemas de las mujeres. No podemos sentarnos, porque yo veo mucha simulación. Veo mucha simulación en los hombres que están en puestos de tomas de decisiones, donde parten del hecho de que conocen la problemática. Y yo creo que no la conocen. Y ese es un problema, porque si un hombre que está en un puesto de toma de decisiones parte de que tiene un conocimiento sobre el tema, pues entonces las medidas que se implementen para tratar de solucionar, para tratar de cerrar estas brechas, pues van a ser inútiles, ¿no? Van a ser infértiles. Entonces creo que sí, como dice María Elena, estos son derechos que ya están. Esta discusión creo que debería estar pasada, pero nos han rebasado los tiempos. Hemos omitido hablar sobre los derechos de las mujeres, pero sobre todo llevarlos a la práctica, porque están en papel, pero son falsos, ¿no? Entonces, creo que es un momento, esta discusión parte en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, esto lo vemos en el movimiento Me Too, por ejemplo, que comenzó en el ámbito cultural y artístico, pero lo vemos también dentro de la misma Universidad de Sonora, lo vemos también ayer en protestas, en las calles, en manifestaciones, y creo entonces pues que es tiempo de tomarlo con seriedad. Es tiempo de dejar a un lado la simulación. Con eso vamos a regresar precisamente. A ver, primero los diferentes movimientos, y me interesa muchísimo que hagamos algún énfasis a ver qué hay detrás de esta lucha que ya no la detiene absolutamente nadie, creo yo. Vamos a hacer un primer corte comercial, vamos a regresar en un minuto, por favor no se vaya, estamos entre medios, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos entre medio, conversamos con María Elena Carrera, ella es la secretaria académica del posgrado en Derecho de la Universidad, es coordinadora nacional de la agrupación Mujeres y Punto. Estamos también conversando con Tirso Amante, sociólogo y productor de radio. María Elena, a ver, un poco para poner el contexto, es demasiado, legítimamente creo yo, demasiado el ruido que hay en las calles por las protestas por colectivos feministas. Insisto, legítimamente. Pero, a ver, en el fondo, pudiéramos poner algunos highlights de qué ha llevado a esto, cuál es el origen de estas manifestaciones, por qué está la situación en el nivel que está. Y estoy seguro que íbamos a llegar a los gobiernos, a las insensibilidades, a las indolencias gubernamentales. Por supuesto. Mira, Tirso decía una cosa muy importante, decía, los hombres y las mujeres tienen que dar su lucha de manera paralela. En principio, escuchar a las mujeres. Yo tengo muchos amigos que ahorita están muy preocupados y ocupados y preguntan y quieren acercarse.
Hay una diversidad en el mundo de las organizaciones de las mujeres. Las hay, las que no quieren tener esa conversación y ese diálogo fructífero. Las hay, las que sí queremos un diálogo con los hombres y poner en la mesa con ellos para construir una nueva sociedad, ¿verdad? Esto pasa, digamos, entre colectivos de hombres y colectivas de mujeres. Hay algunas que están un poquito más cerradas o totalmente cerradas que no dicen, tú no puedes entender lo que a mí me está pasando, porque en realidad lo que le pasa a una mujer desde que nace hasta que muere, pasa por todas las inequidades del mundo. Y te voy a citar unas cifras que me di a la tarea de investigar. México, dice una organización mundial que mide el índice de seguridad, justicia y paz 2019-2020, es el país que peor trata a sus mujeres. Mira. Uno diría que no, ¿verdad? Pero ¿quiénes las tratan mal? Pues en general los hombres. Claro. Probablemente también entre mujeres haya maltrato, pero se quiere referir a esto. Ocupamos el lugar 103 de 107 como el peor calificado a nivel internacional de los países que estás midiendo. Estamos 103 de 107. De 107, estamos en la fila. Y había como una apreciación porque el movimiento feminista mexicano ha sido muy importante a nivel internacional, casi a la par que las argentinas, las chilenas, las uruguayas, casi a la par, no digamos que con tanto avance, pero sí íbamos en el camino, sobre todo a partir de 1975, cuando se hace aquí la primera cumbre de las mujeres de ONU, la cumbre de México para los derechos de las mujeres, que se reunieron todo el mundo, hubo como que empujamos todos los grupos de mujeres. Luego los hombres se separan y no entienden. Y de hecho, efectivamente, yo tengo muchos amigos que por más que trato de explicarles, me dicen que no, que esto compete a una agenda mundial que nada tiene que ver con México, pero aquí están los datos. Estamos mal en inclusión económica, social, política, en justicia, en leyes formales y discriminación, y en seguridad, tanto en la familia como en la comunidad y otros espacios sociales. Entonces, pues bueno. Tirso, tú citabas en el bloque anterior una serie de movimientos que se han venido generando a nivel nacional, evidentemente a nivel internacional y aquí en Hermosillo, a nivel local, incluida nuestra universidad. ¿Qué rasgos característicos ves tú en las luchas de las mujeres en México hoy día, en las últimas semanas, sobre todo, que se han agudizado? Si me permites, solo para regresar a lo que comenta María Elena y que me parece fundamental antes de entrar en esta parte, si te parece, Jesús, es el hecho de que creo que también los hombres tenemos que, justo lo que dice María Elena, ¿no? Tengo muchos amigos que no logran entender. Entonces nosotros primero tenemos que aceptar que formamos parte de este problema, pero además entrar en discusiones entre hombres de cómo entendernos nuevamente como hombres, lo que se conoce como nuevas masculinidades. Sin duda. Mientras no reconstruyamos una nueva identidad masculina dentro de la sociedad mexicana, estamos fritos, estamos acabados. Mientras no nos reconfiguremos, mientras no tiremos estas grandes barreras que hacen que seamos personas violentas y principalmente contra las mujeres, no solo contra las mujeres, porque el ser hombre, la crianza machista, hace que seamos personas violentas en general en cualquier contexto de la sociedad actual. Sobre las características que veo, yo creo que hay una clara denuncia hacia que tienen que acabar los pactos entre hombres. Por ejemplo, en el caso del movimiento Me Too, que habla precisamente sobre eso, ¿no? El hecho de decir, lo que pasa es que entre hombres pues se tapan con la misma cobija. Entonces, al estar ellos siempre en los puestos importantes, van a impedir que salga a la luz y que verdaderamente se tomen medidas contra los hombres que son violentadores, que son acosadores. Yo veo esta característica en todo esto. Veo una denuncia muy clara por parte de las integrantes de las colectivas de decir, aguas, hay un pacto entre hombres que se tiene que romper. Segundo, veo a nivel internacional un avance muy claro en una agenda feminista que no solamente está visibilizando la violencia
y el acoso, sino que también en vías paralelas está avanzando en los derechos de las mujeres, sobre todo en lo sexual y reproductivo. Me queda claro, como dice María Elena, que en el caso de los movimientos latinoamericanos hay una marcada línea por el derecho a decidir. Se ha vuelto un estandarte, se ha vuelto una bandera, y creo yo que más allá de una lucha ideológica, esto viene a derribar muros que tienen que ver con las decisiones propias de las mujeres, y que sean las mujeres quienes decidan sobre esas decisiones y no los hombres. Entonces me parece que muchas veces como sociedad no logramos entender y creemos que esa es la lucha. No, yo diría que es una vía de la lucha para abrir el camino. Y me parece que eso es una coincidencia en los movimientos internacionales. No sé qué le parezca a María Elena. Sí, efectivamente. Mira, una de las cosas que, digamos, de la última generación que se está trabajando, sí es el tema del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Quiere decir sobre la maternidad o no. O no. Bueno, la mayoría de los estados están cerrados ante esa posibilidad porque, bueno, en América Latina hay un peso muy importante de la Iglesia Católica o de otras iglesias en las cuales, bueno, básico de las iglesias es el derecho a la vida. Entonces, ahí hay un muro muy difícil que nos está costando derribar y que nos va a llevar todavía a un buen camino. Nos va a llevar un buen camino, porque los estados miden muy bien sus plataformas para no entrar en confrontación con toda esa población absolutamente religiosa. Y administran el conflicto, terminan administrando el conflicto. Exacto. Entonces, eso nos... Ahora, las jóvenes de lo que ya están hartas en esta nueva generación es que hubo un momento en la historia del país que la violencia se exacerbó. No podemos entender muy bien, aunque tenemos el fenómeno de Ciudad Juárez que se estudió mucho a nivel mundial. Es decir, ¿por qué empezaron a matar a las jóvenes de las maquilas? En principio porque se podía, porque nadie preguntaba por ellas, porque desaparecían de la faz de la tierra. Y luego hubo un movimiento de las madres de las muertas de Juárez que fueron las que dijeron, oye, ya basta que el policía, que el Ministerio Público, que el juez me diga, se fue con el novio, anda de parranda, ahorita regresa, cuando las primeras 3, 4 horas son fundamentales para encontrar vivo a cualquier persona. Entonces, ese hecho de no haberlo, se centró en Ciudad Juárez, pero empezó a cundir en toda la República. Pero este fenómeno no se había hecho presente porque en Ciudad Juárez de repente tuvimos 470 mujeres que fueron asesinadas, que no son las muertas de Juárez, sino las mujeres que fueron asesinadas por varones. Varones que tenían relaciones con ellas de una u otra manera. Entonces, empezó a cundir en todo el país. Y a las jovencitas ya les toca nacer en esa realidad. Ellas no conocieron la otra realidad, a la mejor de la que yo vengo, ¿no? Donde había redes de protección en la familia, te cuidaba tu mamá todo el tiempo porque era ama de casa, tu papá era el proveedor. Yo pertenezco a un estrato etario en el cual yo tuve ese tipo de redes de protección. Y también las maestras en las primarias nos cuidaban mucho, pese a que éramos alumnos de 50, 60, yo estuve en puras universidades públicas. La verdad es que yo me acuerdo, nada más te pongo un ejemplo, me acuerdo que en las tardes me fui una semana de pinta en las tardes, porque iba en la mañana y en la tarde, que era otra red de protección. No andábamos en la calle. Me fui de pinta al Parque Madero. Y mi papá, así, 2 tardes y a la tercera tarde, mi maestra de esa primaria, oiga, qué raro que María Elena venga en la mañana y en la tarde no hay algo en la casa que podamos ayudar. ¿Qué maestra hace eso ahorita? Lo veíamos con la niña Fátima. Entonces, cuando tú naces ya en un ambiente donde no estableces las diferencias, sino que te toca estar con muy pocas redes de protección, del Estado, de la escuela, de la familia, de la comunidad, está sola, es totalmente justificable el hartazgo de las jóvenes. Muy bien. Vamos a hacer aquí nuestra siguiente pausa y regresamos en un minuto. Por favor, no se vaya, ya volvemos.
Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Estamos teniendo una muy buena conversación, creo, modestia aparte, lo digo evidentemente por los invitados, sobre un tema fundamental que está en la agenda pública hoy día, que es la violencia contra la mujer, las luchas legítimas de las mujeres en diferentes espacios públicos. Y en algún espacio del programa, Tirso, comentábamos el tema de la indolencia o no de las autoridades para hacerle frente. Y es en plural, sean los gobernantes varones, sean las gobernantes mujeres, sean del partido que sea y sea del nivel de gobierno que sea. Estamos ante una realidad donde el lugar común dice fueron rebasados las autoridades, fueron rebasadas las autoridades. ¿Cómo ves tú el papel? Y vámonos de arriba abajo, vámonos desde el presidente hasta el nivel municipal. Lo han estado, o sea, están rebasados, pero no solo están rebasados, sus declaraciones son sumamente desafortunadas, sumamente insensibles. Pareciera que los políticos que gobiernan el país desde lo federal hasta lo local, el municipio, tienen solamente miras electorales a la hora de pensar. O sea, cuantifican electoralmente un problema. Como decías hace un poco, esta administración del conflicto que tienen, de ir cediendo un poco, abriendo, pero a la vez cerrando otras puertas, ha generado que la ebullición sea tal que pasa lo que estamos viendo ahora. Si la administración, y a eso me refería también con la simulación, si no se hubiera dado una administración del conflicto y se hubiera entrado verdaderamente a atender el problema, yo creo que no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Sumamente desafortunadas las reacciones, desde el presidente, desde el fiscal general de la República, desde la gobernadora, que pareciera que está totalmente ausente es la palabra, ausente en este tema y en muchos, pero en este en particular. ¿Cómo se puede explicar uno que las 3 líneas de gobierno en el Estado sean femeninas, ¿no? Tenemos una gobernadora, tenemos una fiscal de justicia del Estado y tenemos una alcaldesa que también tiende a hacer declaraciones sumamente lamentables al respecto. Entonces, ¿dónde está, más allá de su comprensión del problema, su sensibilidad? Su sensibilidad para escuchar a las víctimas, su sensibilidad para entender que ellas también son madres, que tienen hijas, que les preocupan. ¿Cómo no pueden entender la responsabilidad que tienen al estar al frente de estas instituciones? Es sumamente grave lo que está pasando al respecto. Por otro lado, creo que lo que mencionaba María Elena, retomando ahora otra parte del sistema educativo, creo que es cierto, los tiempos han cambiado, se han configurado, nos hemos configurado como sociedad y muchas de estas redes que mencionas, pues se han vuelto laxas, ¿no? Entonces, eso creo también que tiene que ver con algo que debemos de exigir como ciudadanía, en mi caso, reformas también, no solamente a las redes que se crean dentro de las escuelas, el control, por ejemplo, protocolos, que si los papás, que si está un maestro quedándose hasta entregar al último niño o no. Esas son cosas fundamentales que es una barbaridad que estemos discutiéndolas en este momento. O sea, pareciera que no había orden dentro de las escuelas. Eso es gravísimo. ¿Cómo que a Fátima se la llevaron sin que tuvieran conocimiento las autoridades sobre quién se la llevó, a qué horas, cómo y dónde? Sí. Gravísimo. Pero sobre todo también en los contenidos educativos. Yo no soy papá, pero hace poco me comentaba un amigo que conversaba con su hijo de 5º grado sobre el contenido, por ejemplo, de los nuevos contenidos en materia de género, y que, por ejemplo, hablaban de diversidad sexual, pero no les explican qué es la diversidad sexual. Entonces, hablan de violencia de género, pero no dicen qué es la violencia de género. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Como sociedad. ¿Dónde está la exigencia de contenidos serios para enfrentar una problemática? Porque si estos niños no se están preparando, estos niñas y niños no se están preparando hoy para entender esta problemática, pues vamos a perder otra generación. Yo no quisiera pasar por alto lo sucedido el domingo pasado en Hermosillo. Durante toda la semana, hoy jueves y sábado que se retransmite el programa, pero durante toda la semana ha sido tema en la agenda pública, María Elena. Un movimiento fuerte de mujeres, jóvenes la mayoría de ellas, sin una cabeza visible, sin un liderazgo visible, digamos un movimiento horizontal que fue y topó con las instancias del Poder Judicial en una demanda y en un reclamo fuerte desde mi corta memoria, sin precedentes en Hermosillo, un movimiento así de mujeres.
Fíjate que efectivamente fue, yo creo, siempre los gobiernos subestiman a los movimientos ciudadanos y más a los horizontales, porque no saben cómo entrarle a la horizontalidad. Sí, porque a los líderes los cooptan, los pues. cooptan. Claro. O sea, tú manejas aquí, tú manejas acá, mira, se les con meten estas y los agarran. Ya. O Como sea, ellos no conocen otra forma de operar, creen que esto no es orgánico. Exactamente. Es también brechas generacionales. Nos están gobernando gente de una edad muy avanzada, correcto. ¿verdad? O sea, hay que meter sangre nueva, pero que también esté tomando decisiones o les ayuden a sus jefes a tomar decisiones mucho más acertadas. Pues fue, según me estaba explicando hoy una compañera feminista de la colectiva Clara Zetkin, decía que nunca ella, que es feminista de toda la vida y que ha estado impulsando los movimientos feministas, habían tenido tantas mujeres, tantas jóvenes con ganas de irrumpir. Pero aparte, cuando llegan a la plaza, les apagan la luz, siempre tú tienes que traer tu megáfono porque si te conectas a la luz, ya sabes que te la van a cortar. Se lo cortan a la mayoría de los movimientos sociales emergentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Yo digo que ellas están en su derecho de manifestarse. Yo te voy a decir, por mi brecha generacional con ellas, que yo prefiero la paz, ¿no? Que yo prefiero las expresiones pacíficas. Sin embargo, yo no puedo meterme, yo no puedo criticar que estas cosas hayan sucedido cuando hay una cerrazón por parte de todos los poderes, como tú decías, de todos los colores. Yo creo que ya están hartas y entonces están en su derecho de manifestarse. Hay la pretensión de poner aquí. Creo que los medios también jugaron mal. Sí, porque pusieron énfasis en lo último, claro, pero no en todas las demandas, en todo lo que fue el preámbulo, que era pacífica, que iban gritando consignas, que todo era tranquilo. Yo creo que llega el momento en que se sale de las manos porque de veras la ira te lleva a hacer una serie de cosas, digamos, por edad, solamente lo digo yo, no estaría de acuerdo en el final que tuvo, porque la propia trayectoria de la marcha lo dijo todo. Pero bueno, tampoco lo critico. Claro, Tirso, a ver, tú eres más o menos de la generación de muchas chicas que están hoy día en la calle. Me enteré que había chicas desde 17 años. Sí, claro, claro. Hay chicas de preparatoria también, sí. ¿Qué lectura le diste? Tenemos minuto y medio más o menos. ¿Qué lectura le diste? Y tú estás también desde el lado de los medios. Estás produciendo un noticiario muy importante de radio para la ciudad. Yo creo que habría que entender que, como bien dice Marilena, esto es producto del hartazgo. Los gobiernos y las instituciones han sido sordas al reclamo de la justicia y yo no creo que pueda pasar menos que esto. De hecho, creo que esto puede escalar. Creo que tiene que haber una verdadera atención a estas demandas que son sumamente claras. Como dice Marilena, los grupos y las colectivas hablaron durante la marcha de lo que demandan. Y si las instituciones van a buscar quedarse con lo último que sucede, como si esa fuera la exigencia, están sumamente equivocados. Y van a tener manifestaciones quizás más enérgicas que esta, quizás no lo sabemos, es impredecible. Pero el punto es cómo exigirle o cómo cuestionar a una mujer por manifestarse de esa forma cuando han desaparecido a su hermana, cuando han desaparecido a su mamá, a su prima, a su amiga. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? ¿Es más valioso la infraestructura de un bien público como es las instalaciones del Poder Judicial del Estado que la vida de una mujer? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no me atrevería a cuestionar la forma en la que se... En la lógica, a propósito, en la lógica de muchos medios de lo que hablaba María Elena, efectivamente, si tú revisas algunas portadas de los diarios de hoy, si revisas algunas redes sociales de algunos periodistas, la lógica es, pero ¿cómo se atrevieron? Abren a con, rayar vandalizan. Las paredes de los Para mí la palacios, cabeza pues. Sería... Mujeres sonorenses salen a las calles a exigir justicia. Sin duda. Sin duda. mujeres sonorenses vandalizan el Poder Judicial. Había una consigna entre las pintas que pusieron ¿y mi justicia cuándo? Claro. Esa era la cabeza. ¿Y mi justicia cuándo? Porque era lo que estaban reclamando. Oigan,
Pues ya nos vamos. Qué cortito. La verdad se nos fue muy rápido, pero como bien dices, fue el primero, no va a ser el último. Les quiero agradecer muchísimo, María Elena, gracias por haber aceptado la invitación para venir a conversar entre medios. Tirso, muchas gracias también. No, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias también a ustedes, gracias a los estudiantes de comunicación, gracias al staff de Unison TV, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por su confianza. Nos vemos aquí y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta entonces.